Bienvenidos a este espacio donde descubriremos lecturas inspiradoras. Esta vez tenemos un libro realmente especial porque se trata un poco de la autobiografía de un autor, Viktor Frankl, y la historia es El hombre en busca de sentido. Pero todo tiene sentido, Ricardo, si nos cuentas quién fue Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra austríaco de origen judío que él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y él tuvo una experiencia muy difícil porque él fue, como judío que era, fue víctima de los campos de concentración nazis. Y él estuvo en el famoso Auschwitz, la que se considera la peor de los lugares de estos lugares de crímenes nazis. Y él vio esa experiencia y esa experiencia a él le mostró algo que antes de vivir esas experiencias tan duras, todavía no avisoraba sobre el sentido que debe tener el trabajo, el sentido de cómo manejarse uno en la vida. Es impresionante. ¿Cómo un ser humano que vive experiencias tan difíciles, tan dolorosas, no se destruye o no se vuelve alguien que odia, ¿no?, todo lo que está a su alrededor, la humanidad? ¿Cómo alguien puede salir ileso de ese tipo de experiencias? Es interesante porque cuando él escribió esta obra, y él había vivido todo esto, él dice: quiero contarles lo que yo viví cuando estuve en los campos de concentración nazis. Voy a contarles todo lo que me pasó de la manera más objetiva posible. Obviamente que la objetividad es imposible, siempre va a contarlo desde su punto de vista, pero él cuenta que él ha vivido las situaciones más duras por las cuales un ser humano puede atravesar. Y ha visto cómo los seres humanos pueden caer lo más bajo, al más bajo envilecimiento o a la mayor altura de la santidad. Y vio cómo en las mismas circunstancias los seres humanos o caían en la desolación o se elevaban por encima de sus circunstancias y alcanzaban una nobleza de alma que a él lo conmovía. Y él mismo vivió eso. Él dice: yo he visto cómo personas, cuando las llevaban a la hoguera, las arrastraban en la desesperación más horrible y las llevaban y gritaban. Y otros, ¿no?, decían: suéltenme, yo voy a entrar solo. Y recitando el Padre Nuestro, entraban en la hoguera. Y él llamaba la atención cómo es que él podía estar, esas personas, en diferentes situaciones, en diferentes respuestas ante la misma situación. Él vio cómo sus compañeros, que eran judíos, se corrompían y entraban en tratos con los nazis. Y otros que, al contrario, cómo es que la misma situación generaba respuestas tan diversas. Y en una situación muy particular, él dice, él vio cómo había gente que llegaba a más grado de desesperación que se abandonaban hasta morir. Ya no querían comer, no querían hacer nada, los torturaban y se quedaban ahí hasta que se morían. Se morían de desesperación. Y otros no. Pero el punto clave, el momento crítico de la obra es cuando él dice: yo mismo llegué al punto en que ya no daba más, ya estaba a punto de entregarme a lo que fuera a pasar. Y en ese instante tuve una visión, dice. De pronto me sentía en la Universidad de Viena, rodeado de profesores, exponiendo, y con alumnos, exponiendo cómo un ser humano debe enfrentar el dolor. Y de pronto se dio cuenta que él mismo, algo en su alma le decía cómo enfrentar el dolor, y luego reaccionó y dijo: ya sé cómo enfrentar el dolor. La circunstancia no me va a someter. Yo voy a ser dueño de mi circunstancia. Y así atravesó los momentos más duros. Hay situaciones muy bellas. Claro, él describe qué cosa comían, cómo se vestían, si es que se vestían, hacía un frío helado, estaba en harapos, pero en un momento se acordaba de su esposa. Y en ese momento, dice, era un momento de paz. Le recordaba, y en ese instante se trasladaba imaginariamente a ella y le hablaba, y sentía su calor, su cariño, su amor. Y ese momento eran los momentos más hermosos que tenía durante esos años. Buscaba la noche con mucho frío, la recordaba y me daba cuenta cómo es que yo estaba más allá de mi circunstancia. Y el hombre es capaz de darle un sentido a la vida más allá de las situaciones más dolorosas. Este libro es una lección
de que la circunstancia no debe ser dueña de nuestras acciones, que la situación que vivimos no debe de decidir cómo actuar. Somos nosotros los que tenemos la capacidad, como seres humanos, que tenemos un ser, un alma inmortal, que somos los capaces de sobreponernos a todo aquello que nos sobreviene. Lo que nos sobreviene no lo podemos cambiar, pero sí nuestra actitud, y eso depende exclusivamente de nosotros. Por eso el hombre puede decidir envilecerse, entregarse y llevarse por las circunstancias, o puede decidir enfrentarse. Y eso es lo que ennoblece al ser humano. Y cualquier ser humano, el más vil, el más disminuido, si cabe en circunstancias dolorosas, es capaz de estar por encima de esas circunstancias. Y en eso radica la dignidad humana. Lo que nos cuentas nos hace percibir que el ser humano no es o malo por naturaleza o bueno, sino más bien que es alguien que en algún momento su decisión es el que lo lleva hacia una vida o hacia otra. Y entonces nos estás contando que en medio de todas las dificultades que vivió Viktor Frankl, ya llegado a un límite, él pudo tomar una decisión, ¿no? Y pudo tomar la decisión de cómo afrontar la vida. ¿Qué quiere decir entonces que nuestra vida está marcada por nuestras decisiones? Claro, lo que le da sentido a la vida, dice Viktor Frankl, no es lo que te pasa, sino cómo asumes lo que te pasa. Porque el que la pases bien o la pases mal, eso es circunstancial. Pero cómo pasas lo llamado bueno, cómo pasas lo llamado malo, eso le da sentido y le da valor a la vida. Porque si pasas lo llamado bueno, las comodidades, los bienes materiales, envilecido, envuelto en placeres, sin ningún contenido humano, tú has decidido eso. Y si aquello que es doloroso, que es difícil, te entregas al vicio, te entregas a la delincuencia, esa es tu decisión. Pero no es que el ser humano sea víctima de las circunstancias. Uno decide ser o no ser víctima. Uno puede llenarse de placeres materiales, estar rodeado, pero no caer en eso. No olvidemos el caso de Marco Aurelio. O uno puede estar rodeado de perversidades y no caer en eso. O sea, en eso radica la bondad. Y el hombre tiene esa capacidad. No somos víctimas de circunstancias. Y es interesante, él pone el punto crítico en el ser humano, no en lo que te pasa, sino cómo asumes lo que te pasa. Y eso le da valor a tu vida. Que tengas o no tengas bienes materiales, eso no es lo valioso. ¿Cómo los tienes? ¿Qué haces con tu vida, con esos bienes? Eso le da sentido a tu vida. Ricardo, este mensaje que nos transmites me parece totalmente diferente a lo que la sociedad, los comerciales, el mensaje que en general recibimos, ¿no? De buscar tu confort, de buscar tu comodidad, de huir del estrés, de cuidar tu salud, que es sobre todo lo más importante, ¿no? De buscar estar bien tú mismo, pero en relación más bien a todo lo físico, ¿no? Todo lo que nos rodee. Entonces, si tú nos hablas que el ser humano debe tomar decisiones, sobre todo ahora donde hay mucho sentido de víctima, donde yo me siento víctima de las cosas, ¿cómo poder sortearlo? ¿Cómo poder cambiar ese pensamiento que me rodea y cambiarlo por el que Viktor Frankl nos está dando? En esta obra trasunta algo que él no lo dice, pero es admirable. Él fue judío y fue víctima de los nazis. Y en toda la obra no hay una letra de odio, de rencor, de desprecio por sus carceleros. Eso indica que estaba por encima del odio, porque todo lo que han sufrido los judíos con los nazis es algo terrible, horroroso. Y él, por encima de eso, demostrando que él había hecho suya esa experiencia. No es una teoría, porque él decía, ¿no? Uno puede teorizar, dice, ¿no? Sobre las situaciones, y decía Freud cita a Freud, dice, bueno, Freud decía pues que un ser humano, yo puedo decir lo que va a actuar un ser humano cuando está con desesperación. Y él decía, pero Freud nunca estuvo en lo que yo estuve. Yo les puedo decir cómo uno actúa, y eso uno lo decide. La circunstancia no lo decide por mí, yo lo decido. Y el hombre está
tiene esa capacidad, cualquier ser humano. En eso radica la dignidad humana. Somos humanos no porque tenemos situaciones e instintos, sino porque podemos alzarnos por encima de cualquier situación. Lo mío, decía él, no es teoría, es una experiencia que la he vivido. Así que si alguien me pide, ¿qué pruebas tienes? La vida que yo he vivido en las situaciones más extremas del dolor humano. Si nos encontráramos con alguien que te dijera, soy una persona débil, he sufrido mucho, no soy capaz de poder sortear estas dificultades, me dejo abandonar, ¿podría ayudarme? ¿Podría tener yo esa fortaleza para finalmente ponerme de pie y salir adelante? Es interesante lo que dices, porque él generó una escuela psicológica llamada la logoterapia. Y en una reunión que hubo en Estados Unidos, en cierta ciudad, con un grupo de especialistas, de psiquiatras, él le decía lo que más o menos estoy expresando, y los psiquiatras le decían, ¿y usted puede probar eso? Claro. ¿Qué le diría usted a alguien que va a ser entregado a la cama de los gases por un crimen que ha cometido? ¿Qué cosa le diría? ¿Puede usted probarlo en esa persona? Sí, le dice, vamos. Y van a ese sitio donde justamente estaría a producirse esta ejecución. Y entonces le dice, déjenme un momento con él, por favor. Estaba encadenado el hombre con dos policías al costado, ¿no? Entonces le dice, por favor, retírese un momento, quiero hablar con él. Hablan unos minutos. El reo lo queda mirando, ¿no? Y se le ve muy interesado en lo que le está diciendo, ¿no? Y luego le dice, muchas gracias por lo que me dice. Y luego los policías se acercan, bueno, para llevarlo pues a la cámara y dice, déjame, yo voy a entrar solo, quíteme las cadenas. Le quitaron las cadenas y entró solo y cerró la puerta. Los psiquiatras se quedaron mirando. ¿Qué le dijo? Y le dijo, bueno, muy simple. Yo le dije, todos vamos a morir, pero uno elige cómo va a morir. Llamé a su dignidad y dijo, se dijo a sí mismo, yo voy a morir dignamente. Hasta ese criminal tenía un sentido humano de vida, de dignidad. Yo no voy a morir como un cobarde. Moriré en este instante, por lo menos, le daré sentido a mi muerte. Y entró voluntariamente a morir. Al contrario, más bien por lo que me dices, esa obra deben leerla todos aquellos que se sienten víctimas de la vida, de circunstancias. Les va a ayudar muchísimo. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, se llama El hombre en busca de sentido, un libro que especialmente en estas épocas puede ser de mucha inspiración y ayuda. Muchas gracias.